política, hablamos de la situación dentro del país, lo que están viviendo los presos políticos y lo que está sucediendo alrededor de ese tema de las elecciones que acaban de ocurrir en Venezuela, que precisamente comentaba Santiago, y que ha dejado una nueva ola de detenciones arbitrarias. Está con nosotros en este momento Andrés Guanipa, hermano de Juan Pablo y de Pedro Guanipa, presos políticos del gobierno de Nicolás Maduro, al que recibimos a esta hora en Venezuela al día. Andrés, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, un gusto recibirte, Andrés, y en principio queremos preguntarte cuál es la última información que tienes sobre tus hermanos, qué has sabido sobre ellos, qué maneja la familia, cómo se encuentran, si es que lo saben hasta acá. Bueno, de Pedro tiene 8 meses ya detenido y está en el helicoide, incomunicado. Solo le permiten el acceso a alimentación y a medicamentos, pero no se le ha permitido su abogado privado ni que lo visite la familia. Y de Juan Pablo, que ya casi tiene 2 semanas secuestrado, no sabemos oficialmente dónde está. Tenemos un familiar en Caracas que fue recorriendo los diferentes centros de detención y en la PNB de Mari Pérez le aceptaron los medicamentos de Juan Pablo, por lo cual inferimos que pudiera estar allí, pero no lo han dejado ver, no ha tenido acceso a su familia directa, a su hijo mayor y tampoco a su abogado Joel García. En principio, Andrés, más allá de todo lo que se ha sabido, lo que ha conocido la opinión pública acerca de la salud y de la detención de tus hermanos, queremos saber ustedes, en principio, qué otra información tienen, más allá de esto que nos cuentas, de cómo fue ese suceso, lo que ustedes le pueden contar al país, cómo terminó siendo la detención de Juan Pablo. ¿Cómo están viviendo ustedes como familia hoy el hecho de que dos de sus integrantes estén detenidos en Venezuela de manera arbitraria? Bueno, obviamente para nosotros es un tema muy complicado como familia, sobre todo por mis sobrinos, que de los 5 hijos de Juan Pablo, 4 son menores de edad, están en proceso de crecimiento, en su adolescencia. Lamentablemente su madre falleció el año pasado y ahora, y Juan Pablo tenía 10 meses en clandestinidad y ahora está secuestrado por el régimen. Imagínate lo que significa eso para sus hijos. Eh, Nosotros no tenemos mayor información que lo único que ha sacado el régimen, que fue un video muteado de la detención de Juan Pablo, y de ahí en adelante no ha habido forma. Hemos acudido a la fiscalía, que el fiscal espurio del régimen dijo que le iban a respetar todos sus derechos humanos, lo cual ha sido totalmente falso porque no le han respetado ningún derecho. Y estamos cubriendo todas las instancias nacionales e internacionales, pero lamentablemente tengo que decirte que en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay división de poderes y estamos a merced de lo que el régimen quiera y haga. Sí, Andrés, yo te quería consultar. Tú bien cuentas que él estuvo 10 meses en la clandestinidad y luego lo detienen y es ese único video que fue mostrado el viernes 23 de mayo. Pero en esos 10 meses tú pudiste hablar con él les contó algo, porque además también supimos que luego que lo detienen hay una serie de videos, él publicó una carta en sus redes sociales, grabó un video, es decir, pareciera que él ya sabía que podía ser detenido en algún momento. ¿Él se comunicó con ustedes, les dijo algo? ¿Hubo algún tipo de comunicación en esos 10 meses que estuvo en la clandestinidad? Sí, nos comunicamos casi que diario. De hecho, te comento que estuve conversando con él hasta el día anterior a las 10 de la noche. Estuvimos chateando. Eh, Siempre tuvo el temor de que lo pudieran detener, de que lo pudieran capturar, pero ese día honestamente no hablamos del tema, hablamos más bien del funcionamiento de su casa, de cómo estaban sus hijos, etcétera. No hablamos específicamente de eso, pero siempre me demostró un temor a ser capturado y bueno, lamentablemente eso fue lo que pasó. Sin duda la incertidumbre marca en este caso las situaciones o esas detenciones, sobre todo no saber ni dónde están ni cómo se puede acceder.
Han recibido nuevas amenazas. Sabemos que normalmente el régimen utiliza los nombres de la familia para vincularlos a múltiples planes supuestamente terroristas de los que no tienen sustento alguno, pero han recibido nuevas amenazas o nuevas intimidaciones a la familia por el hecho de estar buscando dónde está, por ejemplo, Juan Pablo, de pedir garantías en estas detenciones completamente arbitrarias. Bueno, la verdad es que no tengo conocimiento de eso. Yo vivo en Estados Unidos desde hace 15 años. Por lo tanto, las amenazas que me puedan hacer a mí me tienen sin cuidado, pero sí me preocupa mucho mi familia en Venezuela. Honestamente, que yo sepa, hasta ahora no se ha recibido ninguna amenaza, pero qué mayor tortura que tener a dos hermanos inocentes presos de forma injusta. Yo creo que ya sería el colmo si se meten con otro miembro de la familia. Andrés, Sí, bueno, sabemos, voy, Santi, y sabemos que, digamos, más allá de todo lo que cuentas, el hecho de que tú estés viviendo en los Estados Unidos te permite también ser vocero de este tema, poder hablar con cierta tranquilidad, entre comillas, porque como bien dices, estás pendiente de tu familia que está en Venezuela, pero ¿qué están haciendo a partir de este momento para tratar de evitar que esto crezca? Porque como bien dices, el gobierno venezolano puede tomar represalias en función de la gente que todavía está en el país y que los representa a ustedes como familia. Tú como vocero y como miembro de esa familia viviendo fuera del país, ¿qué están haciendo hoy para elevar la voz y que en todos lados se escuche su protesta? Bueno, como tú bien dices, soy vocero básicamente por estar fuera. Eh, Sin embargo, pues soy muy cercano a Juan Pablo y a toda su situación y he estado acompañándolo en todo su andar político desde hace muchos años. Eh, pero es que no podemos hacer mayor cosa que la que estamos haciendo y sobre todo la presión internacional y los contactos internacionales que estamos logrando. No puedo hablar mucho de eso, pero sí son contactos muy importantes para no dejar caer el tema de Juan Pablo y Pedro y de los 900 presos políticos en Venezuela. Pero como corresponde, yo estoy también enfocado más que todo en mis dos hermanos, como cualquier otro familiar está enfocado en su reo, ¿no? Pero hemos tenido muy buenas reuniones en Estados Unidos, en otros países, y ven con muchísima preocupación la situación que está pasando Venezuela, la falta de Estado de Derecho pues el bienestar que pueda verse comprometido de Juan Pablo sobre todo, que es de quien no sabemos absolutamente nada. sí, en el caso de Pedro, que ya tiene 8 meses detenido, como tú nos decías, luego de la detención, el proceso judicial avanzó, hubo alguna imputación de delito, fue presentado en tribunales. ¿Saben algo del proceso? ¿Tienen alguna defensa? Sabemos que en el caso de Juan Pablo no hay defensa, en el caso de él, ¿algún abogado lo ha podido ver? ¿Hay avanzado un poco más quizás el debido proceso o tampoco? No, tampoco. Pedro no le han permitido un abogado privado, le asignaron un defensor público, le imputaron una serie de delitos de corrupción, terrorismo, traición a la patria, todo lo que a ellos se les ocurra, porque es que ahí no hay ningún tipo de contención para acusar a nadie. Y entiendo que ha habido algún tipo de audiencia telemática, pero no ningún avance y tiene 8 meses injustamente preso. Independientemente del proceso judicial que se esté siguiendo, es primero injusto tener a una persona presa 8 meses incomunicado y menos que no cometió delito. Y si cometió, que lo demuestren, pues no han demostrado nada. Todos son puras joyas montadas del régimen. Sí. Andrés, con el mayor respeto te hago esta pregunta. Sabemos un poco que ustedes son varios hermanos, que bueno, puede haber algunas diferencias entre unos y otros. En el caso de Tomás Guanipa, sabemos que fue elegido diputado, se presentó en las elecciones. Él obviamente reclamó la detención de su hermano Juan Pablo, lo hizo prácticamente el mismo día o al día siguiente, justamente antes de esa elección. Pero él no se presentó en el CNE en el momento de la adjudicación y no hemos sabido más nada de él. ¿Tú has podido comunicarte con él en estas últimas 2 semanas? No, no he podido y honestamente no tengo nada que opinar al respecto.
Ok, perfecto, perfecto, te entiendo. Recuerdo también que en el video de Juan Pablo, él asignaba a su abogado como tal. ¿Ese abogado ha podido ir, por lo menos hasta Mari Pérez, que nos dicen que entiende que puede estar allí y le han dado alguna respuesta? Sí, ha ido a Mari Pérez, ha ido a los tribunales y no le han dado acceso al expediente, si es que lo hay, y no le han permitido que se juramente como el defensor legítimo que Juan Pablo decidió por su derecho constitucional a que sea el que lo defienda. Sin duda, estar muy pendientes entonces. Andrés, nos mencionabas que ya hay, digamos, como un apoyo internacional, pero ¿qué más hace falta? Porque vemos que las detenciones continúan, que los procesos judiciales completamente falsos y montajes por parte del régimen continúan. ¿Qué hace falta entonces para tratar no solo de garantizar la libertad o al menos una defensa correcta de las personas que han sido detenidas, sino evitar estas detenciones que se siguen presentando a cualquier persona que desde cualquier sector haga cualquier situación de oposición? Estamos en total indefensión, inclusive se llevaron a un San Nicolás, una persona de 84 años que se disfraza de San Nicolás los diciembre, se llevan niños menores de edad, se llevan gente que no tiene nada que ver con el tema político y la única razón de eso es generar terror en la población para que la población no se manifieste porque ellos saben que no cuentan con el favor del pueblo y que el 28 de julio hubo una derrota absoluta del régimen no reconocida y el 25 de mayo se les refrendó cuando la gente no salió a, a convalidar ese fraude electoral que intentaron o que perpetraron, porque igual lo perpetraron, pero nadie salió a votar. Andrés, te quería preguntar por eso, ¿qué opinas de lo sucedido el 25 de mayo? ¿Cómo viste el panorama sabiendo las condiciones que se presentaban y lo que se colocaba de un lado y del otro? Evidentemente, desde el lado de la oposición con sus líderes y desde el lado del gobierno con todo su esquema y toda su maquinaria de trabajo. ¿Cómo viste ese 25 de mayo? Como una farsa. Yo estoy en la misma posición de presidente electo de Edmundo González Urrutia, de María Corina y de mi hermano Juan Pablo. Creo que es una farsa electoral, así como la que viene que están convocando ahora. Ahí va a haber asignaciones, ahí no va a haber ningún tipo de elección. Y bueno, ese es el juego del régimen. Ellos necesitan que alguien tener una oposición creíble, no la tienen y bueno, siguen adelante con su plan, pero es que lamentablemente eso es secundario. Lo más importante en Venezuela es que vivimos en dictadura y que no tenemos separación de poderes. Sí, Andrés, en esa medida, ¿qué comunicación han tenido con el presidente electo Edmundo González o con María Corina Machado, que sabemos que también sigue escondiéndose y aún así impulsando toda esta situación para tratar de recuperar la democracia en Venezuela? ¿Han tenido algún contacto con ellos dos o con, digamos, con el equipo principal de ellos? Sí, con el equipo de Juan Pablo ha tenido contacto con los dos, yo personalmente no, pero sí ha habido una comunicación permanente con ellos y con otros factores de oposición que hacen vida afuera en el exilio. La última, y agradeciéndote que estés con nosotros a esta hora, nos hablas de Edmundo, nos hablas de María Corina Machado. Quiero saber tu opinión de lo sucedido alrededor de esta oposición que trabaja en Venezuela, en el caso de Capriles o de Requesens, tratando de también desviar un poco la atención con respecto a eso e invitando a votar en medio de esta discusión social que se presenta. ¿Cómo vieron ustedes eso? Bueno, hay un dicho que dice que tenga ojos que vea. Si ellos no vieron lo que pasó el 25 y no aprendieron la lección, pues ya es una responsabilidad de ellos. Yo no soy quien para juzgarlos, pero sería bueno que explicaran cuáles son sus pensamientos al respecto, porque su posición política yo por lo menos no la comparto y tampoco la entiendo. Andrés, muchísimas gracias, muy amable por aceptar la entrevista. Estamos muy pendientes de tus hermanos y ojalá que esto pueda resolverse de la mejor manera, pero que se resuelva pronto. Y ojalá que puedan reencontrarse y facilitar todo este tema. Un abrazo y de verdad muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad.
Bueno, ahí estaba con nosotros entonces Andrés Guanipa, hermano de Juan Pablo y de Pedro Guanipa, detenidos arbitrariamente por el gobierno que representa Nicolás Maduro, y hablando acerca de la situación, en realidad lo que se sabe de Pedro, que ya tiene varios meses detenido, y lo que se sabe de Juan Pablo, que realmente es muy poco y que todavía la familia Santi sigue en la búsqueda real de no solo entender lo que está sucediendo, sino también de saber las condiciones que se presentan y lo que tiene o dónde está detenido Juan Pablo, como para poder empezar a trabajar en función también de su libertad. Sí, en el caso de Pedro, Octavio, él era el secretario de la alcaldía de Maracaibo, fue detenido en septiembre. El alcalde de Maracaibo también fue detenido. Fueron varios alcaldes en Estado Zulia detenidos por diversos casos. En el caso de ellos había aparentemente un tema de corrupción, o esa es la versión oficial que hubo en ese momento. Y en el caso de Juan Pablo, que ya ha sido bastante reseñado, hace 10 días justamente, hoy son 10 días, fue el pasado 23 de mayo, pues un tema más político, se le vincula con estos supuestos casos de terrorismo y esta supuesta conspiración o este boicot, esa fue la palabra que utilizó el gobierno para atentar contra las elecciones de ese 25 de mayo. Y también es importante destacar, obviamente Andrés no quiso tocar el tema, pero también está el caso de Tomás Guanipa. Tomás Guanipa era el segundo en la lista, o el tercero en la lista de diputados del grupo de Enrique Capriles, salió electo diputado, de hecho, pero ese martes 27 de mayo, es decir, 2 días después de la elección, cuando hubo la adjudicación de los cargos allí en el CNE, que hubo este acto formal, donde vimos a Capriles, donde vimos a varios de la oposición y al resto del chavismo, Tomás Guanipa no se presentó allí. Y desde el día, él habló el mismo 23 de mayo, que fue el día que tuvieron a su hermano, y pues simplemente pues entendemos que podría estar pues resguardado en algún punto, porque luego en esa semana siguiente, en el programa de televisión que tiene el ministro Diosdado Cabello, él mostró un organigrama de todo el tema, de todo este plan conspirativo, de toda una especie de organigrama donde relacionaban nombres con otros, y estaba allí el de Tomás Guanipa y decía algo así como desaparecido, o que estaba en huida, o sea que no estaba ni siquiera detenido o no estaba ubicado como tal. Entonces, bueno, una situación bien complicada a nivel político de los hermanos, pero bueno, Pedro detenido, Juan Pablo detenido, y Tomás Guanipa entendemos que estaría pues en la clandestinidad, a pesar de haber sido electo diputado el pasado 25 de mayo. Sí, es la situación que está presentándose en este momento en Venezuela, sobre todo con la familia Guanipa, y De más hecho, allá de lo que te preciso explicábamos. el número, Octavio: 9 alcaldes del Zulia detenidos, de 21, 9 alcaldes detenidos en los últimos meses por distintos motivos, pero 9 alcaldes detenidos, alcaldes que, por cierto, reitero la información que dimos al inicio, hay convocadas elecciones para alcaldes el 27 de julio y serán electos esos 350 alcaldes, seguramente en Estado Zulia, obviamente estos 21 nuevos alcaldes, pero 9 detenidos que no terminaron su mandato, que terminaba este año también. Sin duda, Santi, ahí queda la pregunta entonces, no solamente con el caso de estas detenciones en el marco de las elecciones regionales, con las nuevas convocatorias, de qué tanta garantía van a tener quienes hacen parte de la oposición y están convocando a votar o han convocado a votar, porque veíamos el caso pues de Tomás Guanipa, que si bien fue elegido, de una vez su nombre salió otra vez mencionado por Diosdado Cabello en estos supuestos planes terroristas. Entonces lo que hace es que no hay garantía alguna y se convierte también en un arma de doble filo, porque va a tener que estar o en la clandestinidad o no va a poder gobernar, y tampoco le va a poder responder a las personas que lo acompañaron en su campaña, que finalmente se suma a esa, digamos, falta de confianza que ya se tiene no solo en las instituciones, sino también en quienes convocan a votar, precisamente porque no hay garantía alguna para ejercer esos diferentes cargos a los que son elegidos en estos casos, y también muy pendientes entonces de qué vaya a pasar o qué tanto va a ser la votación en esas ya de alcaldías que nos mencionaba Santi, que ya tiene fecha. Santi, y en principio ellos son, volviendo a hablar de la familia Guanipa, ellos son 8 hermanos, y en principio la mayoría de ellos vinculados al trabajo político en Venezuela, ¿no? Lo que hace que, como contaba Andrés, tenga cierto temor por la mayoría de su familia que todavía queda en el país, y evidentemente por esa razón es él el que toma la vocería, ¿no? Sí, toma la vocería básicamente, como él decía, porque está en Estados Unidos. Entonces, bueno, al estar afuera quizás lo tiene un poco más fácil. Además tiene 15 años afuera, no es que migró hace poco, estamos hablando de que migró en el año 2010.
Y la mayoría están vinculados con temas políticos. Los papás de ellos fueron activistas integrantes del partido COPEI de muchos años, o sea, toda la vida han hecho política en el estado Zulia, son una familia muy conocida en el estado Zulia a nivel de lo que es hacer política. De hecho, recordemos que Juan Pablo Guanipa ganó la gobernación del estado Zulia. Tú recordarás, Octavio, en el año 2018, si mal no recuerdo, o 19, no, 2021, después de la pandemia, y todos estos gobernadores fueron instados a ser llevados a la constituyente para juramentarse, y Juan Pablo no quiso hacerlo, y por eso fue destituido, y repitieron de nuevo elecciones allí en el estado Zulia, que fueron repetidas también como en el estado Barinas, que fue en enero del 22. Luego él, pues obviamente, bastante opositor al gobierno, no hay que olvidarlo, y pues terminó pues detenido, como decimos, hace 10 días, además muy cercano a María Corina Machado en los últimos meses. De hecho, la última vez que se le vio en un acto público fue en esa tarima improvisada allí en el municipio de Chacao el 9 de enero, un día antes de la elección presidencial, junto a María Corina, que fue el día que fue detenida brevemente María Corina. Se pensó que él también había sido detenido, al final él no fue retenido, logró refugiarse nuevamente, y pasó todo este tiempo desde enero hasta ahorita el 23 de mayo, que finalmente terminó preso, y entendemos que estaría allí en la sede de la Policía Nacional en Mari Pérez. Esto es al norte de Caracas, es una comisaría policial de la Policía Nacional, y está allí. No es común que un preso pues de este corte político esté allí, pero como nos decía Andrés, si Pedro está en el helicoide, probablemente como su hermano está en el helicoide, quizás no lo querían enviar allí también, y por eso probablemente, esto sí es una mera especulación, está allí en la sede, en esta especie de comisaría que está ahí de la PNB en Mari Pérez, al norte de Caracas. Correcto. Bueno, vamos a cambiar el tema. En un momento vamos a volver